que en los próximos más o menos 50 años va a haber un incremento muy marcado en la población y en los ingresos, y estas son las dos determinantes fundamentales de la demanda de alimentos, y por lo tanto la presión en el sector agrícola es creciente y tenemos que responder con una mayor productividad, y ese va a ser como el mensaje de esto. La globalización, por un lado, ha tenido aspectos positivos, y creo que China ha sido reconocido como el mayor aumento en el estándar de vida viene de China. En realidad había la pobreza ha bajado mucho, y eso se debe al factor China, habiendo muchos otros problemas de por medio. Pero a pesar de lo positivo que puede ser la globalización, siempre a mí me ha preocupado cómo compiten la agricultura familiar campesina en un marco en que se globaliza. Creo que hay problemas ahí serios, y creo que ya se han hecho algunos comentarios al respecto. Entonces, el incremento en la productividad, especialmente en los países pobres, es absolutamente imperativo. Tenemos el cambio climático de por medio, que es un gran desafío no solo para la agricultura, pero para el planeta. Hay un libro reciente de Bill Gates que se lo recomiendo. Es lapidario en muchas maneras, pero optimista por otro lado. Nuevamente el tema de seguridad alimentaria y cambio climático, de gran preocupación, y el calentamiento del planeta va a tener graves consecuencias en un ámbito de cosas. En la agricultura, bueno, la propagación de enfermedades como la malaria, que afecta la mano de obra, etcétera, aumentos de temperaturas promedio, frecuencia de sequías, hambrunas, lluvias torrenciales, aumento del nivel del mar e inundaciones en las costas, que ya se está viendo, la creciente amenaza de ciclones y huracanes, que lo estamos ya viendo aquí en Estados Unidos de todas maneras. Me gustaría, y voy a hacer un par de aclaraciones desde el punto de vista conceptual, de definición más bien, porque asisto a muchos seminarios donde se habla del clima, y etcétera, del cambio climático, y la verdad es que hay que diferenciar qué es lo que es el clima de lo que es el tiempo, qué es lo que es el cambio climático. Y el cambio climático es algo de largo plazo. ¿Cómo se mide? Generalmente con lo que en inglés llamaríamos climate normals, promedios móviles de 30 años. Entonces, cuando uno va a analizar cambio climático, tiene que tener una serie de datos robusta, larga, que le permita desarrollar estas climate normals. Tiempo, por otro lado, es la variabilidad diaria o semanal o mensual o estacional en la agricultura de temperatura, precipitación, puede ser de viento, puede ser de humedad, diferentes indicadores, pero temperatura y precipitación es lo fundamental. Y hay varias alternativas. Estamos teniendo un estudio, un metaanálisis nosotros de cómo en la productividad, para estudiar productividad en la agricultura, se trata las variables de tiempo y clima, y lo que es típico economía, hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, el efecto, está claro que hay un efecto causal entre clima y muchos indicadores. Causal, aunque no correlación. Entre ellos, una amenaza a la seguridad alimentaria, que es lo que nos convoca a nosotros. La erradicación de la pobreza se va a hacer más difícil, el desarrollo sostenible al igual difícil. Todo este cambio en los patrones de tiempo y a largo plazo de clima va a afectar y tiene efectos en la productividad agrícola. Nosotros hemos hecho varios trabajos en que cuantificamos ese efecto, y tiene también efectos en la instabilidad política. Por ejemplo, el ministro de Defensa de Estados Unidos, de la administración anterior, indicaba que el cambio climático amenaza los intereses de Estados Unidos frente a la inestabilidad global, y el Departamento de Defensa debe preocuparse de este tema. O sea, es a todo nivel. Migración, no hay más que ver la televisión de vez en cuando, salud pública, etc. Son efectos causales. Y hay diferentes estudios en diferentes áreas de la economía que han visto todos estos temas desde el punto de vista econométrico. En este contexto imperante, el gran desafío para el sector agrícola es alimentar una población creciente con mayores ingresos sin
efectos ambientales adversos, ¿okay? Y lo que significa adaptarse a los desafíos impuestos por el cambio climático. Tenemos la Declaración del Milenio y por el tiempo en realidad no me voy a meter mucho en esa parte, y estableció una nueva alianza mundial hace algún tiempo para reducir la pobreza extrema. Hay 8 objetivos, y el plazo que se puso fue el año 2015, ya se cumplió. Entonces el desarrollo del milenio tiene estos otros objetivos que me los voy a saltar. Hay una literatura extensa al respecto, hay varios logros que también me los voy a saltar, pero está en la presentación. Y lo interesante es que en realidad ha habido bastante éxito. A pesar de lo que uno puede pensar, ha habido éxito. Pero los pobres y los más pobres siguen sufriendo, y sin duda que la pandemia ha tenido un efecto muy serio de retroceso en muchos de los avances que se han hecho. Y esto va a seguir en el tiempo. La desigualdad de género sigue siendo un gran problema. La Junta del G7 y de la Unión Europea esta semana ha dejado eso en claro, o sea que es algo que el mundo desarrollado, por lo menos espero, lo está tomando en serio. Grandes brechas entre hogares más pobres y más ricos, entre zonas rurales y urbanas, etcétera, entre gente con educación, sin educación, grandes brechas, las brechas de riqueza son fenomenales. El cambio climático, la degradación ambiental socavan, van restando, disminuyendo el progreso logrado, y los pobres son los que más sufren. Hay conflictos violentos y, como les digo, muchos indicadores que indican que el cambio climático tiene efectos en todo el quehacer humano hoy en día. De los OEDM, Objetivos del Milenio, pasamos a los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que es lo que está, es el pilar del programa de desarrollo a nivel mundial hoy en día. Uno de los temas que se reconocen más recientemente es que la acción mundial, por mucho que se vea el caos, puede funcionar, y algunos dicen que es el único camino para asegurar que la nueva agenda no excluya a nadie. Ahora, si vemos el tema de la pandemia y la cooperación o falta de cooperación de los países ricos y los países más pobres con respecto a las vacunas, etcétera, se ve que sin cooperación a muchos niveles estamos complicados. La Agenda 2030 de la ONU se firmó en septiembre del 2015 y el punto de partida fueron los logros de los ODM. El mayor desafío sigue siendo la erradicación de la pobreza para alcanzar un desarrollo sostenible. Entonces, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fueron adoptados por todos los miembros en el año 2015, en un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad al año 2030. Es una visión, ¿no es cierto?, optimista. Hay 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, y eso, yo me acuerdo, estaba haciendo algunos trabajos mundial en ese tiempo, donde se estaba discutiendo eso, y fue una gran revolución de cómo se puede llegar a un acuerdo. Partimos con 8 objetivos anteriormente y ahora habían listas de listas. Tenemos 17. La idea fundamental es que hay 3 dimensiones del desarrollo sostenible, que son la económica, la social y la medioambiental, que están plasmados en estos 17 objetivos que están interrelacionados. Aquí están los 17. Yo quiero enfatizar algunos más que otros. Según la FAO, la agricultura es un eje transversal en los ODS, en todos ellos. De los 17 hay varios que están directamente relacionados con la agricultura. ODS 1, fin de la pobreza; el ODS 2, hambre cero, y lo he subrayado porque es el que nos convoca en términos a los que estamos en el tema agrícola directamente. Agua limpia y saneamiento, producción y consumo responsable, acción por el clima, vía submarina, vía de ecosistemas terrestres. Todos estos están relacionados, pero es hambre cero el que quiero profundizar un poquito. Hambre cero. ¿Qué quiere decir? Hay 5 subobjetivos. Asegurar el acceso de todas las personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente.
es decir, la seguridad alimentaria. Poner fin a todas las formas de malnutrición, y aquí evidentemente en muchos países, incluyendo Chile, tenemos el tema de la obesidad, por ejemplo, que en algunos lugares es algo nuevo, aquí en Estados Unidos una cosa increíble, es parte del problema. 2.3, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de la pequeña agricultura. Lo vuelvo a subrayar porque ese, por lo menos desde el punto de vista mío, de preocupación particular. 2.4, asegurar sostenibilidad de sistemas de producción y aplicar prácticas resilientes que aumenten productividad y producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático y mejoren progresivamente la calidad del suelo y de la tierra, y uno podría hacer del aire también. Y alguien ya lo dijo, la importancia de mantener diversidad genética de semillas, plantas y animales. Eso es todo un mundo, el tema de la derecho de propiedad, etc. Ahora, metiéndose al tema de productividad y brechas. La demanda de alimentos para el año 2050, un aumento de más o menos 50%, para el maíz, el arroz y el trigo se piensa que será el 70%. Entonces, como ya lo indiqué, ¿cómo satisfacer estas demandas sin consecuencias ambientales y sociales negativas? Más aún, revirtiendo, hay que revertir los daños ecológicos que se han hecho. Incremento en la productividad sin duda es crucial, y no cualquier incremento. Aquí hay bastante literatura y yo voy a adoptar aquí la intensificación sostenible. Entonces, esas son innovaciones para aumentar productividad en tierras agrícolas existentes, con impactos ambientales y sociales positivos. Eso, para los que son agrónomos, que me imagino son varios en este grupo, es una gran temática. Y hay un par de papers que lo menciono por aquí y por allá que son de interés. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aumentar la productividad agrícola es una cosa, pero además considera, esto es la intensificación sostenible, considera rentabilidad, que no es lo mismo que productividad, la estabilidad, riesgos de producción y mercado, resiliencia, intereses y, como ya se dijo esta mañana por Marcelo, hay que tomar en cuenta los intereses y la capacidad de los agricultores individuales para adoptar innovaciones y para el trabajo que tenemos que hacer en extensión, en investigación, etc. Incluye temas ambientales, criterios sociales y económicos como la mejora de los medios de vida, la equidad y el capital social. Roberto ya habló de algunos de esos temas. Este tipo, no cualquier tipo, este tipo, puede tener diferentes títulos, de aumento de la productividad es crítico para mejorar no solo los niveles de vida y también la competitividad y la salud del planeta. Ya, perdonen. Entonces, nuestro desafío, yo como economista, un desafío fundamental es medir y analizar fuentes y efectos del crecimiento de la productividad. ¿De dónde viene? ¿Cómo lo conseguimos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay diferentes factores y hay variables que responden a diferentes factores. Por ejemplo, dos temas fundamentales que ya se han hablado es el progreso tecnológico, que es el fruto de la investigación y desarrollo, y para ello tiene que haber una adopción y difusión exitosa de estas nuevas tecnologías, lo que se alcanza fomentando la capacidad empresarial, la educación, la capacitación, tomando en cuenta los intereses de los productores. Y aquí claramente la extensión agrícola tiene un rol especial. Mi posición aquí en la Universidad de Connecticut es enseñanza de grado, pregrado, extensión e investigación. El sistema que tenemos muy instalado en Estados Unidos que funciona muy bien. Ahora, los efectos climáticos y condiciones agroecológicas son muy importantes, pero desde el punto de vista de considerar como manejo de la finca, están del predio, están la mayoría fuera del alcance del productor.
Se puede hacer algunas cosas, pero es limitado. Entonces, el diseño de políticas destinadas a promover el cambio tecnológico, a la adopción y difusión de este cambio de la tecnología, requiere estudios y análisis para orientar esas políticas. Es clave, o sea, no podemos andar a ciegas. En la mayoría de los países pobres andamos a ciegas. Para realizar esos estudios se requieren buenos datos. Aquí también, incluyendo Chile, los buenos datos agrícolas son escasos. Hemos estado trabajando con ODEPA al respecto. Entonces, los estudios requieren un marco metodológico sólido y en realidad, desde el punto de vista metodológico, nos sobran las metodologías. Pero los datos apropiados nos faltan. Y esa es la limitante. Yo ahora estoy haciendo un estudio para el Banco Interamericano de productividad en El Salvador. Y se pero se encontró una serie de datos que ayer mandé el estudio, segundo borrador, que ha probado ser bastante útil. Y lo que yo aprendo de eso es que datos puede que hayan, pero hay que encontrarlos. Y si no hay que desarrollarlos. Desde el punto de vista conceptual, un marco conceptual que ya se ha mencionado, tenemos una función de producción que básicamente transforma insumos en productos, tomando en cuenta condiciones climáticas, la capacidad empresarial, etc. Al contar con datos, y en ciertos países tenemos muchos datos, se puede estimar estos modelos, y como les digo, hay muchos modelos, y es un tema que yo y mis alumnos hemos trabajado muchísimo, y se puede responder una serie de preguntas que tienen que ver con los impulsores, los drivers de productividad. Tenemos por un lado la productividad total de parcial de los factores, que es simplemente los quintales por hectárea o kilos de arándanos por hectárea, ya que se trata de berry, tendría que mencionar arándano en algún lado. Muy fácil de calcular, no se necesita ninguna econometría, pero ignora el resto de los factores de producción y en realidad no son muy útiles para los estudios que son necesarios. Entonces, algo más global es lo que se conoce como la productividad total de los factores, donde tenemos posiblemente varios productos, ciertamente varios insumos, y la idea es agregar los productos, agregar los insumos. Aquí estamos sumando peras y manzanas, por lo tanto no es trivial, porque no se puede sumar peras y manzanas, para obtener mediciones, indicadores más globales de la productividad, mucho más exigentes en la información requerida, pero más útiles, porque uno puede descomponer este incremento en la producción en varios factores, entre ellos el cambio tecnológico, pero hay otros, varios otros. Entonces, como ya lo he dicho, y lo voy a recalcar, hay dos componentes claves de la productividad. Uno es el progreso tecnológico, que tiene que ver con la investigación y desarrollo y la adopción de lo que se desarrolla. No sacamos nada con crear nuevas cosas y no aplicarlas. Y la capacidad de administración o gestión, management, ¿ah? El esfuerzo, puede ser la capacidad, el esfuerzo, hay sutilezas en cómo se define esto. Y esto viene principalmente de cómo formamos buenos gestores. Educación, capacitación, formación, experiencia, extensión. ¿Ok? Y de esto hay que separarlo, porque para las políticas públicas, si nosotros medimos esto, podemos informar cuál es el factor que está más flojo, digamos, y cómo se puede agilizar. Un tema importantísimo en lo que hablamos de datos son datos de panel. Para poder hacer estudios realmente en profundidad necesitamos observaciones prediales que se repiten en el tiempo. O pueden ser a diferente nivel, pueden ser comunales, pueden ser estatales. Yo trabajo a nivel de potrero y a nivel de país. Diferentes tipos de agregaciones son diferentes, las metodologías no cambian mucho, pero son diferentes tipos de preguntas que se pueden tratar de resolver. Ahora, la investigación tiene altos retornos. Entonces, se ha medido Alstom, que estuvo en la Universidad de Talca hace un tiempo, y otros han medido que la tasa de retorno de la investigación y extensión agrícola son alrededor del 65% anual.
La tasa de corte de un banco, el BID, por ejemplo, es decir, si los proyectos no obtienen una tasa mayor al 12%, no se financian. Entonces, 12 entre 65 es un cambio enorme. Esto quiere decir que hay que invertir en investigación y difundir para que se pueda adoptar y alcanzar una mayor productividad y una alta rentabilidad. La investigación, el conocimiento en general es un bien público, por lo tanto, tiene justificación del punto de vista neoliberal, digamos, y otros puntos de vista que haya participación del Estado en ese financiamiento. El sector privado juega un rol creciente en financiamiento de tecnología agraria, pero no puede sustituir al sector público. En cuanto a eficiencia técnica o el desempeño empresarial, que yo pongo aquí igual a eficiencia técnica, porque es de la manera que lo medimos, a nivel, Roberto puede que haya mencionado esto, a nivel mundial, hemos hecho varios estudios, hay como un 75% de eficiencia. Es decir, se podría aumentar, mejorando la gestión, se podría aumentar el producto más o menos en un 25%. Eso quiere decir que los agricultores, incluso sin nuevas tecnologías, requieren apoyo para utilizar las tecnologías existentes de una manera más eficiente. Y es importante, creo yo, fomentar mecanismos que faciliten la difusión de nuevas tecnologías, de parcelas demostrativas a campos de agricultores para alcanzar un uso eficiente de prácticas y tecnologías en un periodo corto. Y eso cada vez va a ser más corto, la premura es cada vez mayor. Este es un monito similar al que presentó Roberto, pero lo que quiero enfatizar aquí yo es que si tenemos un nivel dado de insumos, digamos 10 hectáreas, podemos observar esta firma, o esta predio, produciendo 100, y nosotros decimos, bueno, que hay una fecha, hay una brecha en la capacidad de gestión, que estamos dejando esto no lo encontramos, no se realiza, pero es realizable. ¿Okay? Esto sería con una tecnología tradicional. Pensemos en semilla. Ahora, si mejoramos la tecnología, tenemos semilla mejorada, podemos subir con esa misma cantidad de kilos, pongamos que ahora son kilos de semilla de maní, que he trabajado mucho en África, en maní, podemos incrementar la producción con el mismo nivel de insumo. Claro, no es la misma calidad el insumo, pero el mismo nivel. Y esa es una manera, y por eso puse yo aquí intensificación. Cuando estamos hablando de intensificación, eso es lo que estamos diciendo. Aquí podemos intensificar con mejor tecnología, intensificar con mejor uso de una tecnología dada. Podríamos tradicionalmente, por ejemplo, si esto ahora fuera tierra, tomar esta cantidad de tierra y producir más producto, ¿ok? Con más tierra. Y eso no es lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de intensificar, de incrementar la productividad, intensificando la producción. Eso es fundamental tenerlo claro porque eventualmente hay que medirlo. Ok, creo que en el tema de los datos se requiere mucha más cooperación entre diferentes entidades. Hay mucho esfuerzo que se gasta y nosotros hemos estado trabajando con ODEPA bastante, con Roberto y otros colegas chilenos, sobre este tema de datos. Da una asignación de recursos. ¿Cómo se pueden recoger más y mejores datos en el caso chileno? Hay maneras y las hemos propuesto. ¿Right? Y eso es algo que se observa en muchas partes. Ahora, ¿cómo andamos de tiempo? Carmen Gloria, parece que andamos bien. Ok. Quiero mencionar un programa extremadamente interesante. Boris. ¿Cómo andamos de tiempo? A 10 minutos. 10 minutos. Estamos perfectos. Súper bien. Quiero mencionar un programa y los invito a que lo consulten. Yo se lo mencionaba a ODEPA porque creo que podría ser de interés para Chile, que se llama 50 por 2030. ¿Qué quiere decir esto? 50 países de aquí al 2030 serían beneficiados, podrían participar en un programa que se llama Initiative to Close the Agricultural Data Gap, una iniciativa para reducir la brecha en los datos agrícolas.
Entonces creo que son 500 millones de dólares, no cifra menor. La FAO, la OECD y otros están colaborando, creo que hay plata aquí, hay plata de todos lados, para mejorar esto, la capacidad que hay en datos a nivel rural. Se me arranca mi mouse. Ok, entonces 50-20-30 Initiative to Close the Agricultural Gap. No sé qué diablo pasa aquí. Ok, este programa persigue fortalecer sistemas nacionales de recolección de información agrícola. Así los países estarán, y la idea es que los países van a estar en una mejor posición para entregar estadísticas oficiales y armonizadas a través de países y documentar el progreso con respecto a los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, todo esto es un paquete, esto está amarrado, porque este programa con los ODS. También persigue un análisis de los factores que impulsan la productividad e ingresos agrícolas y sus vínculos con el bienestar y el desarrollo rural. Entonces, claro, aquí yo he estado participando en algunos foros que se han organizado. Ahora los países que están participando, me parece que está Senegal, Camboya, Armenia, hay 5 o 6, hay inscripciones que hay que hacer, hay procesos que hay que tomar en cuenta para postular, y yo no sé si Chile es un país de la OECD, así que de repente no califica, pero es algo que vale la pena, por lo menos ciertamente en los países, en África, en países centroamericanos, donde tengo gran interés. El sistema integra datos básicos del sector agrícola como producción, con datos sobre factores económicos, ambientales y sociales de importancia para las zonas rurales. Se basa en la experiencia del programa de encuestas integradas agrícolas AGRIS de la FAO, que es un tremendo programa, y del cual no he usado esos datos yo, pero también se basa en los programas de estudio y medición del nivel de vida, encuestas integradas sobre la agricultura del Banco Mundial. Eso sí que hemos usado, hemos hecho varios estudios econométricos sobre esos datos. La cobertura es limitada a África, 8 a 9 países, y esto ha sido financiado inicialmente y me imagino que continúa con plata de la Fundación Gates. Entonces los datos que van a obtenerse van a pasar a ser parte integral de los sistemas estadísticos nacionales, tal cual como lo son ahora los datos de AGRIS y el SMS, abiertos públicamente, online, los del LSMS, en la página del Banco Mundial. La prioridad, sin embargo, y aquí yo creo que van a haber temas, es el ODS 2 o hambre cero, eso nos interesa a nosotros, y la paridad de género. Pero los indicadores los encuentro estrechos. Por ejemplo, estos son indicadores que se van a alimentar con los datos del 50 por 2030. Producción por unidad de trabajo, un indicador parcial, fundamental, pero parcial, de productividad. Y esto se va a categorizar por tamaño de la empresa agrícola. Segundo, relacionado con hambre cero, ingreso medio de pequeños productores de alimentos por género y condición originaria, aunque el género fundamental, transversal. Proporción de superficie agrícola destinada a la producción sostenible. Entonces queremos saber no solo la tierra que hay, pero qué tierra está bajo tecnologías de producción sostenible. Esos son con respecto a hambre cero, el objetivo 2. Y 2 indicadores más, el objetivo 5, que tiene que ver con género, es el porcentaje de la población agrícola con derechos de propiedad, que es propietario, o que tengan seguridad de acceso a la tierra. Esto es muy común en Centroamérica, donde los programas que se implementan tienen como criterios de elegibilidad. Inicialmente era mostrar título de propiedad. Bueno, hay mucha gente que no tiene título de propiedad, muchísima gente. Pero sí pueden tener un acto de fe, un acto formal, donde dicen, sí, yo tengo acceso a esa tierra y por lo tanto puedo calificar a este apoyo.
Y el otro indicador va a ser el porcentaje de mujeres propietarias y con seguridad de uso de tierra agrícola por tipo de tenencia. Así que propiedad por un lado, pero por otro tiene que ver el porcentaje de mujeres, ¿ok? Que son propietarias, y hay diferentes tipos de tenencia, obviamente. Así que por ahí va el tema del énfasis. Es limitado, pero acuérdense que esto se armoniza con otros datos. Entonces, ¿qué es lo que he tratado de decir? El sector agrícola aún tiene un rol crucial en la economía de muchos países, especialmente los más pobres. A algunos de ustedes les parecerá absurdo que uno tenga que decir eso, pero yo los puedo llevar al año 1953, me parece, un librito famoso de Albert Hirschman, donde dice que la agricultura es irrelevante en el desarrollo económico. Y desde ese momento, es decir, los últimos 60, 70 años en la economía del desarrollo, esto ha sido una pugna. ¿Cuáles son los sectores que hay que priorizar? Bueno, el Banco Mundial, el anuario del 2008, deja bien claro que el sector agrícola sigue siendo clave, especialmente para las economías pobres. Las condiciones imperantes y esperadas, las que tenemos y las que vamos a tener, confirman la urgencia de mejorar la productividad por medio de una intensificación sostenible. Eso lo tenemos que tener en mente y tenemos que entenderlo, estudiarlo y qué aplicabilidad tiene en diferentes entornos. Se requiere programas de investigación destinados a desarrollar tecnologías y prácticas que tengan sostenibilidad económica, social y ambiental. ¿Ok? Va mucho más allá del tema económico, economicista, digamos, que ha caracterizado mucho de la economía del desarrollo hasta ahora. Se requiere programas de capacitación y extensión para incrementar la capacidad empresarial, la adopción y la difusión del nuevo conocimiento y el uso del conocimiento que existe. Buenos datos son indispensables. O sea, no podemos formular políticas que sean de buena calidad, idóneas, etcétera, para el agro, sin entender y sin medir qué es lo que pasa y qué es lo que pasaría si cambiamos el factor X1, X2, el que sea. La inversión, y esto en términos de muchos países, se ha abandonado el sector agrícola, se ha abandonado la investigación, se ha abandonado la extensión. ¿Para qué decir en Centroamérica, que es un desastre en este minuto? Inversión en generación, perdón, yo sé que viene un costarricense después mío y evidentemente Costa Rica es una excepción. Inversión en generación, investigación, diseminación, es decir, extensión y adopción por medio de educación y capacitación de nuevas tecnologías tiene una alta rentabilidad social y eso es importante mantener al sector político informado de eso. El conocimiento es un bien público, se justifica y requiere la participación del Estado. Es necesario agilizar la implementación de nuevas tecnologías del laboratorio al predio del agricultor. Hay muchas maneras que se pueden estrechar los vínculos de parcelas demostrativas, por ejemplo, entre lo que hay en la estación experimental y lo que está haciendo el agricultor, los ensayos en campo de agricultores, etc. Es algo que practicamos mucho en África. Requiere servicios de extensión bien articulados, disponibilidad de crédito, suministro de inputs, comercialización, buena infraestructura, incluyendo la conectividad. Ahora, ustedes verán de Chile a Estados Unidos, aquí tenemos todo. No tenemos todo. Tenemos pésimos caminos, tenemos pésimos puentes, tenemos una conectividad que tiene a muchos lugares absolutamente ausentes de lo que pasa cibernéticamente. Es increíble. Así que ese punto se hizo. Inicialmente tenemos que poner la infraestructura, el cable, la llegada, pero también hay que tener la infraestructura humana para poder usar esta tecnología. Aquí existe, no sé si ustedes siguen la política estadounidense, pero hay $2 trillones el programa que está tratando de poner Biden con una definición de infraestructura que incluye agua potable, incluye una serie de cosas, pero también incluye infraestructura del hogar, por ponerlo de una manera. Y es una pugna política enorme en este minuto entre republicanos y demócratas. ¿Cuál es la definición de infraestructura? Lo voy a dejar ahí con un artículo que ya tiene un tiempo, pero que es muy bueno en New York Times.
sobre los desafíos climáticos y la oferta de alimentos a nivel mundial.